el hecho de que las emociones también son un tema de salud, o sea, las emociones están estrechamente vinculadas con nuestra salud física, mental y obviamente en los estados emocionales, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues también digamos que históricamente se privilegió ver esta parte anímica y que se le dio este tono como de subjetividad y en ese sentido lo que se tendía a priorizar era el hecho de verse como algo incontrolable y que en todo caso lo mejor era reprimirlas, contenerlas y evitar su expresión por ser como asociadas a aspectos de nuestra irracionalidad, ¿no? De los aspectos no controlables de nuestra conducta, de los aspectos de irracionalidad. Pero esto ha estado cambiando mucho en la medida en que también se ha podido investigar más sobre los fundamentos de nuestra conducta y particularmente desde el campo de las neurociencias, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que se han venido entendiendo como respuestas entre intuitivas, entre instintivas, conductuales, son complejas y una cosa muy importante es que son automáticas, o sea, son de esa parte de nuestro sistema nervioso que no está sujeto a un control consciente en una primera instancia. Entonces, las emociones no son algo que podamos dejar de experimentar, como dice Sergio, son parte de nosotros todo el día, las estamos experimentando constantemente y el punto es precisamente saberlas entender porque también no nada más implican aspectos subjetivos, sino que también están implicadas respuestas fisiológicas, que esto es lo que recientemente más se ha destacado, ¿no? Eh, tienen que ver, se ha priorizado el conocimiento de las alteraciones, de los cambios que están implicando en la actividad cerebral, en las estructuras neuronales, en la forma en que se liberan los neurotransmisores y las hormonas, y que esto también implica toda nuestra fisiología. Por eso, cuando no aprendemos a entenderlas, es posible que síntomas o reacciones que llegamos a tener, pues no se entiendan bien, ¿no? Por ejemplo, algunas de las respuestas pues, más comunes fisiológicamente hablando de las respuestas, de los estímulos emocionales, pues es tener cuestiones como el aumento del ritmo cardíaco, como unas sensaciones de sudoración, que se te pone la piel chinita, como estas sensaciones de mariposas en el estómago o golpes en el estómago, apretujamiento del pecho, o sea, todo estas campo de las respuestas emocionales también tienen una connotación fisiológica que aprender a entenderlo nos va a ayudar mucho a regular, a aprender a relacionarnos bien con nuestras emociones. O sea, no, hablando de las que se conocen o se identificaron como básicas o universales, digamos, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa o el asco, que las que se han identificado, digo, no hay un criterio único, pero hay como que una cierta convención de que estas son emociones básicas que nos ayudan a nuestra sobrevivencia, a nuestra adaptación, porque el experimentar aspectos de alegría no es solamente una cuestión de un estado de ánimo subjetivo, sino que es lo que nos da la información necesaria para saber en dónde podemos adaptarnos, dónde podemos ser parte de, pertenecer, en dónde nos podemos apegar, dónde podemos reproducirnos, dónde podemos establecernos con un sentido de un apego sano, ¿no? Pero también, pues, las emociones como la parte de la tristeza, que nos habla de cuando algo de esos estímulos, de esos afectos y de esos aspectos emotivos, pues se pierden o se cambian o se distorsionan de alguna manera. Y en cuanto a la parte del miedo, pues ver esos aspectos en donde estamos siendo sujetos de riesgos, de amenazas, de situaciones que pueden dañar o poner en cuestión nuestra integridad y nuestra capacidad de respuesta, ¿no? A la parte de la ira también es parte de esta cuestión tanto de la socialización, pero básicamente el poner un límite a cuestiones de abuso, a cuestiones de utilización de maltrato, de un tipo de reacción que ponga un límite a esta naturaleza. Y las partes, por ejemplo, del asco, que nos ayuda a identificar cuando algo no está siendo adecuado para nuestro consumo. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de las alergias, pues tristemente nos vamos adecuando mucho a ciertos consumos y a cosas que nos hacen daño
y que dejamos de entender este tipo de capacidad emocional o reactiva de nuestro cuerpo y nos adaptamos, ¿no? Digo, bueno, claro que el asco pues se refiere más bien a cuestiones cuando algo está echado a perder en estados de pudredumbre, que definitivamente sí puede generar una afectación a nuestro cuerpo, ¿no? Pero el punto que reitero, Mario, es que es bien importante entenderlos como que tienen una dimensión orgánica, fisiológica, que es además primaria, que antecede a la capacidad de razonamiento y de procesamiento cognitivo de la propia emoción, y por eso es tan importante, ahora que se habla de educación emocional, que se vaya haciendo desde niños, porque buena parte de la capacidad de socialización, de adaptabilidad, de relaciones que tenemos las personas, pues va a tener que ver con esa educación, esa forma en que hayamos aprendido a manejar nuestras emociones. Ahora sí vamos a nuestro último tema de la mañana, no menos importante, porque vamos a platicar, bueno, este programa se ha dedicado muchísimo tiempo a hablar pues de la parte emocional que tenemos, cuáles son todas estas alteraciones, todos estos indicadores que nos pueden llevar pues a tener trastornos o simplemente a no manejarnos bien emocionalmente. Yo creo que vale la pena platicar el tema que hoy propone Alicia. Emocionalmente, conoces tus emociones, qué son, cómo lidiar con ellas, Alicia. Pues básicamente vamos a las raíces, ¿no? Creo que no todo el tiempo tenemos esta oportunidad de ir un poquito para atrás y platicar acerca de algo que inevitablemente vivimos todos los días. O sea, todos los días tenemos emociones y normalmente ni siquiera estamos identificando qué es lo que estamos sintiendo y por tanto, pues no podemos disfrutar a lo mejor de la vida como deberíamos. Sí, y mira que bueno, sí, gracias Sergio también por esa introducción, porque y que se haya conectado de alguna manera con el tema que acabamos de ver, porque yo quisiera resaltar el hecho de que las emociones también son un tema de salud, o sea, las emociones están estrechamente vinculadas con nuestra salud física, mental y obviamente los estados emocionales, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues también digamos que históricamente se privilegió ver esta parte anímica y que se le dio este tono como de subjetividad, y en ese sentido lo que se tendía a priorizar era el hecho de verse como algo incontrolable y que en todo caso lo mejor era reprimirlas, contenerlas y evitar su expresión por ser como asociadas a aspectos de nuestra irracionalidad, ¿no? De los aspectos no controlables de nuestra conducta, de los aspectos de irracionalidad. Pero esto ha estado cambiando mucho en la medida en que también se ha podido investigar más sobre los fundamentos de nuestra conducta y particularmente desde el campo de las neurociencias, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que se han venido entendiendo como respuestas entre intuitivas, entre instintivas, conductuales, son complejas, y una cosa muy importante es que son automáticas, o sea, son de esa parte de nuestro sistema nervioso que no está sujeto a un control consciente en una primera instancia. Entonces, las emociones no son algo que podamos
dejar de experimentar, como dice Sergio, son parte de nosotros todo el día, las estamos experimentando constantemente y el punto es precisamente saberlas entender, porque también no nada más implican aspectos subjetivos, sino que también están implicadas respuestas fisiológicas, que esto es lo que recientemente más se ha destacado, ¿no? Tienen que ver, se ha priorizado el conocimiento de las alteraciones, de los cambios que están implicando en la actividad cerebral, en las estructuras neuronales, en la forma en que se liberan los neurotransmisores y las hormonas, y que esto también implica toda nuestra fisiología. Por eso, cuando no aprendemos a entenderlas, es posible que síntomas o reacciones que llegamos a tener, pues no se entiendan bien, ¿no? Por ejemplo, algunas de las respuestas pues más comunes fisiológicamente hablando de las respuestas, de las estímulos emocionales, pues es tener cuestiones como el aumento del ritmo cardíaco, como unas sensaciones de sudoración, que se te pone la piel chinita, como estas sensaciones de mariposas en el estómago o golpes en el estómago, apretujamiento del pecho, o sea, todo estas campo de las respuestas emocionales también tienen una connotación fisiológica que aprender a entenderlo nos va a ayudar mucho a regular, a aprender a relacionarnos bien con nuestras emociones, o sea, no, hablando de las que se conocen o se identificaron como básicas o universales, digamos, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa o el asco, que las que se han identificado, digo, no hay un criterio único, pero hay como que una cierta convención de que estas son emociones básicas que nos ayudan a nuestra sobrevivencia, a nuestra adaptación, porque el experimentar aspectos de alegría no es solamente una cuestión de un estado de ánimo subjetivo, sino que es lo que nos da la información necesaria para saber en dónde podemos adaptarnos, dónde podemos ser parte de, pertenecer, en dónde nos podemos apegar, dónde podemos reproducirnos, dónde podemos establecernos con un sentido de un apego sano, ¿no? Pero también, pues, las emociones como la parte de la tristeza, que nos habla de cuando algo de esos estímulos, de esos afectos y de esos aspectos emotivos, pues se pierden o se cambian o se distorsionan de alguna manera. Y en cuanto a la parte del miedo, pues ver esos aspectos en donde estamos siendo sujetos de riesgos, de amenazas, de situaciones que pueden dañar o poner en cuestión nuestra integridad y nuestra capacidad de respuesta, ¿no? La parte de la ira también es parte de esta cuestión tanto de la socialización, pero básicamente el poner un límite a cuestiones de abuso, a cuestiones de utilización de maltrato, de un tipo de reacción que ponga un límite a esta naturaleza. Y las partes, por ejemplo, del asco, que nos ayuda a identificar cuando algo no está siendo adecuado para nuestro consumo. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de las alergias, pues tristemente nos vamos adecuando mucho a ciertos consumos y a cosas que nos hacen daño y que dejamos de entender este tipo de capacidad emocional o reactiva de nuestro cuerpo y nos adaptamos, ¿no? Digo, bueno, claro que el asco pues se refiere más bien a cuestiones cuando algo está echado a perder en estados de pudredumbre, que definitivamente sí puede generar una afectación a nuestro cuerpo, ¿no? Pero el punto que reitero, Mario, es que es bien importante entenderlos como que tienen una dimensión orgánica, fisiológica, que es además primaria, que antecede a la capacidad de razonamiento y de procesamiento cognitivo de la propia emoción, y por eso es tan importante, ahora que se habla de educación emocional, que se vaya haciendo desde niños, porque buena parte de la capacidad de socialización, de adaptabilidad, de relaciones que tenemos las personas, pues va a tener que ver con esa educación, esa forma en que hayamos aprendido a manejar nuestras emociones. Creo que por eso es tan importante también hablar de la educación emocional, y reitero, cada vez está más aceptada la idea en el campo, que no es una idea, o sea, el hecho en el campo de la medicina, que los estados emocionales están intrínsecamente ligados a nuestros aspectos de salud física, que detrás de las enfermedades
más comunes y recurrentes que estamos padeciendo en la actualidad. Sí, por supuesto, están detrás malos hábitos de consumo, malos hábitos de cotidianos, pero que esos malos hábitos o esas formas también están respondiendo a nuestros aspectos emocionales. Sergio, Mario, ¿cómo la ven? Creo que justo ahí me surge la pregunta, ¿no? O sea, creo que estos son mecanismos incluso primitivos, ¿no? Para la supervivencia, o sea, es como una preconfiguración de fábrica para que podamos existir y vivir. Y justamente es la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto podemos también, o sea, cuál sería el límite para confiar en nuestro instinto, ¿no? O confiar en estas, pues en estos sistemas que traemos. Vaya, ¿qué tanto es, qué tan confiables son o cuál sería el límite de la confiabilidad de pues de estos sistemas, ¿no? Claro, el tema de las emociones está estrechamente, digo, nos lleva al tema de la complejidad humana, ¿no? Yo me refiero a estas básicas y que también están mucho en el fundamento de algo que identificamos como la intuición, ¿no? Algo que tú sientes, que te está diciendo, que te está expresando, cosas que son tan primitivas, como bien lo dijiste, que a veces es difícil conceptualizarlas y entenderlas, ¿no? Entonces, esta parte de escucha tu intuición, pues tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? El punto es que también el tema de las emociones, siendo algo que nos habla del contexto, también tiene mucho que ver con la forma en que socializamos y aquí es donde se va haciendo complejo y se habla de emociones secundarias o de otro nivel, porque tienen que ver más con aspectos sociales. Bueno, algunas que tienen más relación con nuestros vínculos de apego, como la culpa, como la vergüenza, es ese tipo de cuestiones que se van aprendiendo desde muy pequeños a desarrollar sensaciones en donde si tú vas integrando un sentimiento de culpa muy pesado por la forma de haber sido tratado o cuestiones de esta naturaleza o de vergüenza por haber experimentado una situación de rechazo en donde vas identificando que hay cosas contigo mismo que están mal, pues eso ya va a determinar mucho también cómo te vayas relacionando con las demás personas y cómo reacciones. Entonces, va aumentando en la medida en que son también configuradas de manera cultural, o sea, no es lo mismo la forma en que se vive un sentido de frustración, de injusticia, o sea, que también son emociones más complejas y más socialmente determinadas, ¿no? Ahí es donde vuelvo al punto de tu pregunta, Mario, se vuelve complicado entender esos límites, ¿no? Pero creo que a nivel básico sí tiene mucho que ver con que algo que te estés percibiendo como instintiva, como intuitivamente, como algo que te nota, yo te diría, siempre procura entenderlas, porque también son una forma de generar una reacción coordinada de nuestros órganos vitales, ¿no? De nuestro corazón, nuestro cerebro, de nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando hay una buena educación en ese sentido, hay una capacidad de coordinación, de coherencia en la respuesta cerebralmente expresada y corporalmente expresada. Un investigador que es muy, que ha estudiado mucho el tema de las emociones, se llama Antonio Damasio, el campo de la neurociencias, y él introdujo el concepto de marcador somático, que es precisamente el priorizar este tipo de señales automáticas e inconscientes que nos ayudan a orientar nuestras decisiones y comportamientos, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar esos indicadores de una manera en el sentido en que nos lo va dando nuestra propia experiencia, pues podemos tener en estas emociones una especie de brújula muy certera para saber por dónde transitar y también delimitarlas en el tiempo, porque las emociones como parte, como una primera reacción fisiológica son muy cortas, realmente no duran tanto, pero dan lugar a toda la actividad afectiva, sentimental, que es cómo pensamos las emociones y cómo las procesamos y cómo ya a partir de eso sí efectivamente desarrollamos estados mentales y afectivos de mayor larga duración que van integrando también nuestras formas de carácter y personalidad, Mario. No sé si respondí tu pregunta. Sí, creo que... Y yo te quería preguntar también, en ese sentido, Alicia,
¿qué tanto, bueno, por supuesto el entorno, ¿no? Bueno, pues nos va ayudando a tener estas herramientas, ¿no? Para saber manejar, pues nuestras emociones, ¿no? Y no desbordarnos, pero poco se inculca el conocerlas, ¿no? El poderlas identificar, simplemente, ok, las sientes y a lo mejor nos vamos otra vez a la parte de la solución y no a la prevención, ¿no? Es decir, bueno, pues contrólate, manéjate, pero pues ¿cómo me voy a controlar o gobernar, ¿no? Mejor me puedo tranquilizar en un momento, pero no dejo de sentir. Lo que quiero decir con esto es que pocas veces tenemos a lo mejor este estudio o conciencia de cuáles son las emociones que tengo en ese momento y nos pasa todavía en la etapa adulta, a lo mejor como concepto las tenemos, pero no sabemos realmente si hoy día, Mario, Sergio, cuando le llamamos algo enojo, realmente sea enojo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros ir clarificando un poquito el conocer más estas emociones, ¿no? A lo mejor no es enojo, estoy frustrado, ¿no? O estoy, no sé, o sea, que haya más opciones, o sea, pareciera que solamente los niños tienen acceso a conocer sus emociones o que se está ponderando eso, pero en adolescentes y adultos pues no lo promovemos tanto, ¿no? El conocer nuestras emociones, Alicia. ¿No es tarde, Mira, nunca es tarde o todavía estamos a tiempo de conocerlas? Sí, no, de hecho, cuando digo que la importancia de la educación emocional desde chiquitos, es porque los niños lo que tienen es la capacidad de expresarla, digamos, sin filtros, pero también porque es parte de un proceso de maduración cerebral. En la activación emocional, o sea, implica la expresión emocional implica la activación de áreas específicas del cerebro, por ejemplo, el sistema límbico, la corteza prefrontal, el hipotálamo, el tálamo, muchas estructuras neurales, circuitería, que cuando no se regula adecuadamente, como decía, está en el trasfondo también de alteraciones en la salud mental, en la salud emocional e incluso en la salud física, ¿no? Entonces, no es que los niños lo expresen mejor, sino que es parte de un proceso de socialización en donde se tiene que dar una maduración para que los aprendan a regular y ahí es donde nosotros como adultos jugamos un papel muy importante, porque si nosotros mismos no la sabemos controlar, no la sabemos expresar, no la sabemos regular adecuadamente, pues los niños van a aprender de nosotros. De ahí la importancia de que sea en todo momento. Y la otra es que precisamente siendo estos estados mentales, cuando no aprendemos a conceptualizarlas, a hablarlas, a ventilarlas, a compartirlas, a comprenderlas, pues pueden ser algo que pase a afectarnos, ¿no? O sea, es esa precisamente socialización y ese compartir y ese observarnos lo que nos va a permitir identificar qué nos está indicando precisamente, ¿no? Y bueno, reitero, desde el campo de las neurociencias, pues ya se ven áreas específicas que tienen que ver con la activación de ciertos estados emocionales y que implican un mejor procesamiento de funciones cognitivas ya más desarrolladas, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener una buena regulación, eso implica una buena conectividad con las áreas de la corteza prefrontal, lo que nos va a indicar que sí, efectivamente hay razones para que me enoje y esto, pero no me quede ahí atrapado, ¿no? Sino que los pueda procesar, lo pueda expresar y lo pueda regular tanto conmigo mismo como con mis relaciones e interacciones con las demás personas. Sergio, esa sería, digamos, la importancia de irlas entendiendo y reitero, mientras más chiquitos mejor, porque un niño, este tipo de crianza de que deja al niño que llore porque te está manipulando, o sea, en la mente de un niño no cabe la posibilidad de decir, si yo hago esto, ya es una serie de razonamientos que implica la idea de la manipulación, ¿no? El niño tiene hambre o tiene sueño o necesita papacho, pero es una necesidad. Las emociones también cubren necesidades afectivas en este sentido. Y si no se cubren, si no se atienden, también van generando representaciones mentales de una realidad que puede ser adversa y que puede estar afectando emocionalmente el desarrollo. Esa es parte de esa complejidad, Sergio. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, sí, completamente. Y creo que a modo de cierre me parece bien importante que no dejemos de tocar estos temas porque, híjole, hay gente pues que considera que hablar de esto no es importante o que pues ya como soy adulto ya lo manejo y ya lo sé, ¿no? Pero si eso fuera, pues no tendríamos problemas
de relacionarnos en cualquier ámbito, no tendremos problemas en nuestro trabajo, no tendríamos problemas con nuestras parejas, con nuestra misma familia, ¿no? Entonces, la tasa de divorcios nos da un gran indicativo, ¿no? De esta situación que no es que el hecho de ser adulto ya pasaste el examen, ¿no? O sea, más bien yo creo que es un trabajo diario hasta que te petatees, ¿no? O sea, realmente creo que nunca se acaba de aprender porque todos los días estamos teniendo emociones, ¿no? Entonces creo que estos estímulos que llegan de todos lados, pues pueden agarrarnos en un día a lo mejor no tan bueno o en un día muy bueno y reaccionar de manera completamente distinta, ¿no? Entonces me parece... Desproporcionada. Sí. Mira, diría con respecto a esto que dices, Sergio, que las emociones son los que nos permiten dar una expresión vital a nuestro paso por el mundo, o sea, es de ese tamaño, o sea, nosotros somos nuestras emociones, no solamente que nos acompañen, ¿no? Sino que somos, es parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de nuestra capacidad de experimentar la vida. Si esa herramienta, digamos, esa parte de nosotros está deficientemente configurada, nuestra experiencia vital puede ser muy limitada. Y como les decía, enfatizar esta parte de que están tan implicada también toda nuestra funcionalidad, es por eso que se vuelven incluso en aspectos tóxicos cuando no las regulamos, precisamente por activación incluso de respuestas orgánicas, neuroquímicas, bioquímicas, que acaban incluso teniendo efectos inflamatorios o nocivos para nuestra salud, que ya veremos en otra de las charlas que tengamos al respecto, si me lo permiten, Sergio. Claro, por supuesto, no, por supuesto, y pues es momento, siendo 11:59, de terminar nuestra emisión de hoy, agradeciéndole a toda la gente que se haya conectado y que haya participado. Mario, Alicia, ¿algo más que agregar para despedirnos? Que la pasen muy bien, que tengan una excelente media semana, ombligo de semana, y que para muchas personas que en estos días son tiempos vacacionales, pues que lo disfruten mucho, que disfruten mucho la emoción de sentir un poco más de relax en términos de la carga laboral o lo que sea, quienes puedan hacerlos, pues que la pasen muy bien, Sergio, Mario. Y queridos radioescuchas, gracias por su presencia. Y pues agradecerles el favor de su atención, gracias por venir a escucharnos y a acompañarnos con temas tan interesantes que bueno, buenísimo. Y hoy es miércoles, hoy se junta todo, ¿no? Mitad de semana, vacaciones de verano. Hoy juega el América. Hoy juega el América, así que todo bien, ¿no? Es un buen día, así que ojalá siga así también para ustedes y ya saben que les deseamos lo mejor. Y pues muchas gracias, Alicia, Sergio, y ya saben, todo lo más importante, no se mueran. No se mueran, sí, los necesitamos mañana. Vamos. Bueno, pues su amigo y servidor Sergio Miranda, @SergioMirandaGX en todas las redes sociales. Pues nos vemos, nos leemos y nos escuchamos mañana en una emisión más del Café de las 10 aquí en su estación favorita, ADR Networks, y nosotros seguimos activando tus sentidos. Hasta mañana, buena tarde. El Café de las 10 regresa mañana en punto de las 10.